En la historia del mundo, pocos nombres despiertan tanta admiración y misterio como Alejandro Magno. Un joven que con solo 32 años conquistó el imperio más grande jamás visto. Pero, ¿qué lo convirtió en leyenda? ¿Fue solo un guerrero? ¿O hubo algo más detrás de su ambición? Esta es la historia de un hombre marcado por los dioses, entrenado para la guerra y obsesionado con la gloria. Desde sus primeros años, Alejandro mostró una fuerza y determinación que rompieron todos los límites. En este video, descubrirás cómo un niño se transformó en el conquistador que cambió el destino del mundo para siempre. Prepárate para un viaje lleno de batallas épicas, traiciones, pasiones y misterios que aún hoy sorprenden. ¿Estás listo para conocer al verdadero Alejandro Magno? La aventura comienza ahora. Alejandro nació en el año 356 a.C., en Pella, la capital de Macedonia. Hijo del rey Filipo II y la reina Olimpia, su llegada estuvo envuelta en un halo de misterio y presagios. Se dice que el día de su nacimiento, un rayo cayó sobre el templo de Zeus, señal de que estaba destinado a grandes cosas. Su madre, una mujer poderosa y ferviente, le inculcó la creencia de ser hijo de un dios, marcando su destino desde pequeño. Alejandro no era un niño común. Mientras otros niños jugaban, él escuchaba historias de héroes y batallas, soñando con conquistar tierras lejanas. Su padre, un rey guerrero, le enseñó desde pequeño el arte de la guerra y la estrategia. Pero la historia que marcó su infancia para siempre fue la del caballo bucéfalo. Un caballo salvaje, indomable, que ningún jinete podía montar. Alejandro, con solo 10 años, observó que el animal temía su propia sombra. Con paciencia y valentía, giró al caballo hacia el sol y logró domarlo, demostrando que la inteligencia y la calma pueden vencer al miedo y la fuerza bruta. A los 13 años, Alejandro comenzó a estudiar con Aristóteles, el filósofo más grande de su época. Bajo su tutela, aprendió sobre filosofía, ciencia, medicina, política y, sobre todo, estrategia militar. Aristóteles no solo moldeó su mente, sino también su carácter y visión de un mundo unido bajo un solo imperio. Alejandro devoraba libros y buscaba superar a los héroes de las leyendas que tanto admiraba. Así se forjó un joven con una mezcla única de sabiduría, valentía y ambición, listo para enfrentarse a un mundo lleno de desafíos y guerras. En el año 336 a.C., el destino golpeó con fuerza a Macedonia. Nos esforzamos mucho para hacer videos. Suscríbete al canal y activa la campana. Comparte el video. Espero tu colaboración. Gracias. El rey Filipo II fue asesinado durante una boda, dejando un vacío de poder que podría haber destruido al reino. Alejandro, con apenas 20 años, fue proclamado rey en medio de dudas, conspiraciones y amenazas internas. Muchos nobles y generales dudaban de su juventud y capacidad para liderar un ejército y un reino en peligro. Pero Alejandro no tardó en demostrar que estaba preparado para el desafío. Con un carisma arrollador y una determinación férrea, reunió a sus tropas y les habló con voz firme. No somos jóvenes ni inexpertos, somos Macedonia, un pueblo que no conoce el miedo. A quienes duden, les mostraremos la fuerza de nuestro destino. Sus primeras acciones fueron decisivas, sofocó rebeliones en la región y castigó sin piedad a quienes intentaron desafiar su autoridad. Al mismo tiempo, comenzó a consolidar alianzas con las ciudades-estado griegas, algunas reacias a aceptar su mandato. Pero Alejandro tenía una visión más allá de las fronteras de Macedonia y Grecia. Su ambición era mucho mayor: conquistar el imperio persa, la potencia más grande y rica del mundo antiguo, gobernada por Darío III. Preparó a su ejército, entrenó a sus hombres y diseñó una campaña que sería recordada para siempre como la mayor aventura militar de la historia.
El joven rey estaba listo para cruzar al otro lado del Helesponto y enfrentarse al desafío que cambiaría su vida para siempre. En el año 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto, marcando el inicio de una campaña militar sin precedentes. Al frente de un ejército compuesto por soldados leales y guerreros experimentados, se adentró en tierras que hasta entonces habían sido dominio persa. La primera gran batalla tuvo lugar en el río Gránico. Alejandro enfrentó un ejército persa numeroso, pero su táctica y valentía fueron determinantes. En el fragor del combate, Alejandro lideró una carga directa contra el enemigo, inspirando a sus hombres y rompiendo las líneas contrarias. La victoria fue aplastante y abrió el camino para avanzar hacia el corazón del imperio persa. Poco después, Alejandro se enfrentó en Isos con Darío III. Nos esforzamos mucho para hacer videos. Suscríbete al canal y activa la campana. Comparte el video. Espero tu colaboración. Gracias. El poderoso rey persa. A pesar de estar en inferioridad numérica, Alejandro logró un triunfo decisivo, forzando a Darío a huir, dejando tras de sí riquezas y botines que aumentaron el prestigio del joven rey macedonio. Estas victorias no solo mostraron la capacidad militar de Alejandro, sino también su inteligencia para aprovechar las debilidades del enemigo y mantener la moral de sus tropas alta. Pero su camino estaba lejos de ser fácil. El imperio persa, aunque debilitado, seguía siendo una fuerza formidable, y Alejandro debía enfrentarse a desafíos que pondrían a prueba no solo su destreza militar, sino también su capacidad para liderar y mantener unido a su ejército. En el año 331 a.C., Alejandro Magno enfrentó su prueba más grande en la batalla de Gaugamela, un enfrentamiento decisivo que marcaría el destino del imperio persa. Las fuerzas de Darío III reunieron un ejército inmenso, con carros de guerra, elefantes y miles de soldados entrenados para defender su vasto territorio. Alejandro, aunque numéricamente inferior, confiaba en su estrategia, en la disciplina de sus soldados y en su propia valentía. Antes de la batalla, Alejandro recorrió las líneas de su ejército, motivando a sus hombres con palabras que encendían el fuego de la determinación. Hoy no peleamos solo por Macedonia, sino por un nuevo mundo donde todas las naciones puedan unirse bajo la justicia y la gloria. La batalla fue feroz y brutal. Alejandro dirigió personalmente una carga hacia el centro del ejército persa, enfrentándose cara a cara con Darío. Aunque el rey persa huyó nuevamente, la derrota fue total y el imperio persa comenzó a desmoronarse. Esta victoria abrió las puertas a la conquista de las ciudades más importantes y a la dominación de un territorio vasto y diverso. Sin embargo, Alejandro sabía que conquistar tierras era solo la mitad de la batalla. Gobernar un imperio multicultural requeriría diplomacia, adaptación y, sobre todo, mantener. Nos esforzamos mucho para hacer videos. Suscríbete al canal y activa la campana. Comparte el video. Espero tu colaboración. Gracias. La lealtad de sus tropas y pueblos conquistados. Después de su triunfo en Gaugamela, Alejandro Magno marchó hacia Egipto, una tierra rica en historia y misterio. Los egipcios, cansados del dominio persa, recibieron a Alejandro como un liberador, un nuevo faraón que podría traer estabilidad y prosperidad. En el oasis de Siwa, en el templo del dios Amón, Alejandro fue proclamado hijo del dios, una ceremonia que elevó su estatus a un nivel casi divino. Este reconocimiento no solo fortaleció su autoridad, sino que también sembró la idea de que Alejandro no era un simple mortal, sino un elegido por los dioses para gobernar el mundo. Con esa nueva legitimidad, fundó la ciudad de Alejandría, un centro cultural y comercial que sería un faro de conocimiento durante siglos. Alejandría se convirtió en un símbolo de la fusión entre las culturas griega y egipcia, un reflejo de la visión de Alejandro para un imperio unido por la diversidad. Pero, aunque rodeado de gloria, Alejandro sabía que su camino estaba lejos de terminar.
Su ambición lo llevaba más allá, hacia tierras desconocidas y peligrosas, donde nuevos desafíos y enemigos esperaban. La campaña continuaría, y el joven conquistador debía estar preparado para enfrentar no solo ejércitos, sino también las sombras de la traición y la fatiga de sus hombres. Tras consolidar su poder en Egipto, Alejandro Magno continuó su avance hacia el este, internándose en tierras desconocidas y peligrosas. En Asia Central, enfrentó a tribus guerreras y territorios difíciles. Nos esforzamos mucho para hacer videos. Suscríbete al canal y activa la campana. Comparte el video. Espero tu colaboración. Gracias. Poniendo a prueba su liderazgo y la resistencia de sus tropas. A pesar de la ferocidad de sus enemigos y las condiciones extremas, Alejandro demostró una vez más su genio táctico. La batalla fue dura y sangrienta, pero su ejército logró una victoria decisiva, consolidando su dominio en la región. Sin embargo, la larga campaña y las dificultades comenzaron a pesar sobre sus hombres. Cansados y deseando regresar a casa, sus soldados presionaron a Alejandro para que detuviera la expansión y volviera hacia Macedonia. Este momento marcó un punto de inflexión en la vida de Alejandro, quien tuvo que enfrentar no solo enemigos externos, sino también la insatisfacción y el desgaste interno de su ejército. La ambición y el sueño de conquistar el mundo se enfrentaban ahora con la realidad del desgaste físico y emocional. El poder absoluto puede cambiar incluso al más valiente y noble. Alejandro Magno, tras años de campañas victoriosas, comenzó a mostrar signos de paranoia y desconfianza. La presión de mantener un imperio tan vasto y diverso, junto con el cansancio físico y emocional, comenzaron a afectarlo profundamente. Amistades se tornaron enemistades, y la sombra de la traición siempre estuvo presente. Se dice que Alejandro ordenó la muerte de varios de sus más cercanos colaboradores y amigos, temiendo conspiraciones en su contra. En Babilonia, en el año 323 a.C., Alejandro murió repentinamente a la edad de 32 años. Las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. ¿Fue envenenamiento, enfermedad o las consecuencias de una vida llena de excesos y heridas? Su muerte dejó un imperio sin un sucesor claro, que pronto se fragmentó en reinos en guerra. Sin embargo, la leyenda de Alejandro Magno nunca murió. Su figura se convirtió en un símbolo eterno de ambición, genio militar y la búsqueda incansable de la gloria. Sus conquistas cambiaron el mundo, fomentando el intercambio cultural entre Oriente y Occidente y dejando una huella imborrable en la historia. Alejandro Magno no solo fue un conquistador, sino un soñador que desafió los límites de lo posible. Su legado vive en las ciudades que fundó, en las historias que se cuentan y en el espíritu de aquellos que buscan trascender. Nos esforzamos mucho para hacer videos. Suscríbete al canal y activa la campana. Comparte el video. Espero tu colaboración. Gracias.